Buenas tardes, vamos entonces a comenzar la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta o observación. Recuerden que las pueden hacer vía el chat o pueden preguntar en caso de quieran preguntar. Eh, entonces, ¿qué estábamos viendo en la última clase? Estábamos hablando de una cosa muy entretenida que fue lo que llamamos las ondas electromagnéticas, este fenómeno que fue predicho, digamos, por Maxwell, que es lo que vamos a comentar un poco, vamos a ir comentando un poco algunos fenómenos, y hoy día casi particularmente voy a tratar de hablar un poco de las cosas interesantes que podemos obtener a partir de estas ondas electromagnéticas, que son como las que ilustran acá, donde en este caso el campo eléctrico es lo que ven en azul, esto que está oscilando en la dirección vertical, y el campo magnético, ven, es, en este caso es la dirección roja, y lo interesante es que esto forma un triedro en el cual tenemos en el plano el campo eléctrico y el campo magnético, por eso hablamos de ondas electromagnéticas, y la dirección de propagación siempre es un vector ortogonal al plano formado por estos campos eléctricos y magnéticos. Entonces, si no sé si no hay preguntas de eso, si no vamos a volver a discutir acerca un poco de la temática del problema, digamos. Entonces nos vamos a ir a la tablet y vamos a tratar de volver a resumir un poco lo que estamos discutiendo o viendo en la clase. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Entonces estamos hablando primero que nada de lo que llamamos, entonces todo electromagnetismo, la teoría electromagnética, la teoría electromagnética se resume en esto que llamamos las ecuaciones de Maxwell, que va a ser, digamos, voy a tratar de explicar el día por qué creo que esto fue un gran paso en la física, en muchas áreas que emergieron a partir de esta teoría, ecuaciones de Maxwell. Y muchos fenómenos, por supuesto, que fueron estudiados por esta teoría. Entonces les recuerdo, bueno, vamos a colocar una imagen de Maxwell debido a volver a colocar, digamos, alguna pequeña imagen de Maxwell debido a su importancia. Entonces ahí tenemos a Maxwell, vamos por aquí. Ok. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo vemos esto? Entonces, se resume en realidad en 4 ecuaciones y algunas definiciones, pero voy a tratar de colocar en paralelo las ecuaciones. Entonces, acá, ecuación de Maxwell. La primera ecuación de Maxwell que tenemos es simplemente la ecuación de Gauss, que está escrita, la voy a escribir en su forma primero diferencial, que es así, pero también esta voy a enfatizar, las ecuaciones también tienen sus formas integrales, que en general pueden ser útiles en muchos aspectos. Entonces, esta ley de Gauss significa en nuestro lenguaje, cuando tenemos un material dieléctrico o no dieléctrico, entonces lo que tenemos es que esto significa que el flujo del vector desplazamiento, ¿ok? El flujo del vector desplazamiento es entonces una frontera de un volumen, nos dice que es igual a la carga total encerrada al interior del volumen. Eso sería exactamente igual que nuestra ley de Gauss, pero recuerden que pueden haber cargas tanto de polarización como cargas libres, y por lo tanto eso introdujimos este concepto importante, que fue que llamamos entonces esto es la ley de Gauss, generalizada por un medio dieléctrico, entonces esto lo llamaríamos Gauss. ¿Okay? Esta es la primera ley importante. La segunda ley que uno tiene que tener en su cabeza y no olvidar es la ley de, en este caso teníamos que el rotor del campo electromagnético era cero, pero descubrimos, gracias a Faraday, y por eso lleva su nombre, que entonces hay una inducción, es decir, que la posibilidad de que campos eléctricos varíen en el tiempo nos permite inducir campos eléctricos. Y la versión de esta ecuación integral es simplemente nos dice que pueden haber lo que llamamos una fuerza electromotriz, ¿ok? Un V, un voltaje, si quieren lo voy a poner acá abajo, FEM, fuerza electromotriz, que es igual en este caso simplemente a el campo eléctrico en un camino cerrado de ADL, eso es igual en este caso a menos eso que simplemente es de ADT, menos de ADT de la integral, en este caso del flujo del campo, en este caso el flujo del campo magnético. Esto nos dice la segunda ley, que es lo que llamamos, en este caso, la llamamos ley de Faraday, en honor a Faraday, quien entendió que entonces un flujo variable, al colocar por ejemplo un imán, lo movíamos, podía inducir una fuerza electromotriz, ¿okay? Así que eso fue una ley bastante importante.
La otra ley que tenemos, entonces vuelvo a insistir, esto lo resumimos en 4 leyes. La otra ley que tenemos es la ley, esta es de las pocas que ya descubrimos al principio, que nunca fue corregida, es que no hay monopolos magnéticos. No tiene un nombre asociado porque esta ley la sacamos y la concluimos a partir de los trabajos de Biot-Savart y también de Ampère, así que no tiene un nombre preciso, así que por ahora simplemente yo le pondría, no tiene un nombre claro, preciso, pero lo único que nos dice, si quieren la forma integral de esto, nos dice que el flujo de campo magnético en un volumen cerrado tiene que ser cero. Simplemente nos dice eso, y yo diría, dado que no tiene nombre, no solo asociamos un nombre a una persona precisa, yo llamaría a esta ley simplemente, le pondría a esta ley algo así, no monopolos. No hay monopolos, no hay monopolos. ¿Ok? Esa es la implicancia importante de esta ley. Y la última ley que tenemos importante en toda esta descripción es la ley que en realidad fue Faraday quien la modificó y la arregló a partir de entonces la ley de, en este caso, el trabajo de Ampère, que nos decía que el rotor del campo magnético, después lo escribimos, el medio se magnetizaba, introdujimos la intensidad magnética, H, era igual a simplemente a las corrientes libres, ¿ok? Llamamos J para no distinguirlo, esto debería colocar libre, pero obviamente son las únicas que hay, más, y el aporte de Maxwell fue simplemente haber colocado DT, mostrar que esta ecuación era compatible, ¿ok? Esto fue realmente el rol de Maxwell, fue compatible con, con la ecuación de continuidad, y entonces esto yo lo llamaría simplemente ley de Ampère modificada o generalizada. Ahora, Maxwell solo puso esta parte de acá, pero la pregunta es por qué a todas estas le llamamos ecuaciones de Maxwell. Fue porque Maxwell fue el que le dio el marco conceptual a todas estas ecuaciones. De hecho, Maxwell escribía casi el doble de ecuaciones, no las escribía vectorial, hace un montón de cosas distintas, pero él va a ser el que va a dar este contexto, que son casi estas ecuaciones que están acá. Simplemente quise ponerles las versiones diferenciales y las versiones integrales, pero con estas entonces ecuaciones, Maxwell va a hacer, digamos, vamos a explicar toda la teoría electromagnética, nos de explicar casi gran parte de las cosas que nos rodean. Voy a tratar de, al final de la clase, volver sobre este punto, explicando por qué creo que es aún más importante lo que creemos. Y más algunas definiciones que hay que agregar, y eso es el curso, en realidad, definiciones, el curso en realidad queda resumido en todo lo que en estas 4 ecuaciones más estas definiciones que nos dice que simplemente D, el vector de desplazamiento, es la permeabilidad eléctrica del vacío más la polarización. Si el medio es lineal, isótropo y homogéneo, podemos decir simplemente que P es proporcional a E y eso nos da la constante dieléctrica efectiva del medio, que es una muy buena aproximación en muchos medios, y H es la intensidad magnética, se relaciona con el campo magnético como simplemente el campo magnético dividido por la, en este caso, la constante de magnetización, si quieren verlo, del medio, menos la magnetización, es decir, cómo el medio se organiza ante el efecto que hay un campo magnético. Entonces son estas ecuaciones que resumen completamente todo lo que hemos aprendido. Entonces, no sé si tienen una duda, sino simplemente voy a volver sobre las ondas electromagnéticas. ¿Estamos claros? Cualquier pregunta que quieran hacer, no olviden, la pueden hacer por el chat o me avisan. Entonces, ¿cuál es la primera y gran resultado de Maxwell? Y eso sí lo hizo él. Vamos a comentar más que él, es que mostró que las ecuaciones, lo primero que uno puede aprender de estas ecuaciones era que la inducción me dice que un campo magnético variable induce un campo eléctrico. ¿Ok? Eso lo entendimos y con eso generamos transformadores, generadores de corriente. Pero esta ley que coloca Maxwell acá, queriendo satisfacer la ecuación, digamos, de continuidad, nos dice ahora que un campo eléctrico variable, que a su vez como es variable, el campo eléctrico induce que el desplazamiento sea variable, entonces el desplazamiento variable está acá. Alguien pregunta la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es verdad, es importante, pero voy a tratar de discutir este concepto. Lo que pasa es que esta teoría nos va a enseñar que no existen las fuerzas. ¿Okay? La fuerza de Lorentz es una aproximación para entender cómo se afecta una carga bajo la presencia de campos eléctricos y magnéticos. La fuerza de Lorentz tiene como una visión como las que tenía Newton, pero al fin de la clase mostrarles que en realidad lo que están pasando son siempre ondas. ¿Okay? Vamos a hablar que en realidad
La noción de fuerza tiene un problema, que uno se le imagina que es instantánea. Sin embargo, lo que vamos a descubrir es cuando yo coloco dos partículas, por ejemplo, dos cargas y una se mueve, lo que emite es una onda electromagnética que hace sentir a la otra partícula. Esa onda electromagnética es lo que llamamos interacción. Así que vamos a abandonar la noción de fuerza. La seguimos usando porque es más fácil para entender, seguramente es más cómodo para pensar. Pero, ok, voy a colocar de todas maneras la fuerza de Lorentz en sentido que no hemos hecho mucho lo que llamamos electrodinámica, que es colocar cómo describimos las partículas en presencia de campo, pero está bien, es importante y lo voy a colocar también, digamos. Entonces, fuerza de Lorentz, ¿ok? Está implícita en estas ecuaciones, simplemente que está muy escondida, pero está metida dentro de ellas, digamos, a través de la interacción vía ondas electromagnéticas, pero lo voy a colocar. Entonces la fuerza de Lorentz, el resultado que vimos es que si tenemos una carga bajo la presencia de campo eléctrico y magnético, la fuerza que siente es simplemente la carga por campo eléctrico, que sería la fuerza de Coulomb, más en este caso sería la velocidad que lleva la partícula cruz el campo magnético. Esto que está aquí está implícito al interior de estas ecuaciones porque cuando tengo, uno dice, ¿y dónde está eso? Está por aquí. Tengo cargas, hay campo eléctrico, pero a su vez, si uno dice, aquí hay velocidad. Entonces, si hay velocidad, la carga se está moviendo. Pero si la carga se está moviendo, genera entonces un campo eléctrico que cambia. Pero si un campo eléctrico cambia, esta a su vez genera un campo magnético. Va a ser vía este tipo de interacciones que eso ocurre. ¿Okay? Así que por eso no fui tan enfático con la fuerza de Lorentz. Pero la voy a colocar porque nos sirve de una visión clásica, más tradicional del problema, y seguramente es así como, por ahora, la primera aproximación, la buena forma de entenderlo es correcto. Entonces, ¿qué vimos y cuál fue el gran resultado que nos muestra Lorentz, o sea, nos muestra, perdón, Maxwell, y eso lo encontró Maxwell? Entonces voy a volver a a la, a la, a la página web, vemos esto que está acá, que prefiero mostrar esto que está aquí, voy a volver a partir, es simplemente si tengo una carga la cual no se mueve, ok, por ejemplo, ahí está quieta, tengo una carga en el espacio, voy a tratar de, desgraciadamente no alcanza a estar completamente quieta, voy a colocar sin oscilación. Vamos a ver si eso nos deja que esto funcione. Espérense, aquí voy a colocar que no oscile esto, y esto creo que es la frecuencia de oscilación, desgraciadamente. Pero si la carga no se moviera, veríamos que hay un campo eléctrico que son líneas que llena todo el espacio, sin embargo se está ligeramente moviendo. Ese ligero movimiento, por ejemplo, lo voy a hacer con las manos, eso es lo que produciría una carga cuando se mueve. Genera que el campo eléctrico se perturbe en todo el espacio y se propaguen ondas. ¿Ok? Y van a ser el mecanismo de interacción de las partículas. ¿Okay? Cuando una carga siente un campo eléctrico, efectivamente uno siente el efecto del campo eléctrico, pero la interacción, en realidad la fuerza entre partículas, es mediada por ondas. Sin embargo, acá si viene un campo eléctrico y tengo una partícula, voy a sentir la fuerza de Lorentz, pero lo que quise sentir es que cuando nos imaginamos fuerza, nos imaginamos una fuente y una partícula que lo está sintiendo. En ese sentido, quise tratar de explicar esta idea. ¿Okay? No sé si es claro, si alguien tiene una pregunta, me dice. Entonces, pero Lorentz lo que va a mostrar es que no necesito tener cargas para tener ondas. Y esto va a ser un gran cambio en la visión de la física. Nos va a enseñar que, a diferencia de las ondas, por ejemplo, sonoras o las ondas mecánicas, a las que estamos muy acostumbrados, las ondas que ocurren cuando, por ejemplo, tenemos un terremoto, o las ondas cuando perturbamos la superficie de un fluido, requiere un material. Estas ondas se pueden propagar perfectamente en el vacío, no requieren ningún medio para viajar, y eso fue un gran paradigma. Entonces, ¿cuál es el paradigma de esto que está acá? Bueno, acá hay otra representación de la onda electromagnética que está ahí, pero lo que les hice la vez pasada fue mostrarles simplemente un ANSAT y mostramos que era solución. Y quiero volver sobre esta idea que les hice, digamos, la clase pasada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que les hice fue simplemente suponer en el vacío, y eso fue lo que hizo Maxwell, en el vacío, ni siquiera necesito material, después voy a comentar qué pasa cuando hay materiales, lo que vamos a hacer después. En el vacío lo que encontró es que las soluciones, entonces en el vacío hay una solución a las ecuaciones, solución a las ecuaciones de Maxwell, eso fue lo que encontró Maxwell, pues llamamos la importancia del trabajo Maxwell, y lo que encontró es que el campo eléctrico simplemente encontraba una solución que era la forma E0
coseno de un K, ya voy a explicar ahora qué es lo que es K, Z menos CT, mostramos que era eso, la dirección equiunitario, y mostramos que el V era ortogonal. Eso es un punto importante. Y las intensidades, tanto magnéticas como eléctricas, estaban relacionadas a través de la velocidad de la luz, y EO también, los dos estaban en fase, coseno de entonces Z menos CT en la dirección unitaria. Eso fue lo que mostré, y eso qué significa, si ahora lo trato de graficar, les mostré un gráfico, pero voy a tratar de yo hacerlo. Simplemente esto significa que si no hay un sistema de coordenadas, acá, por ejemplo, coloco en esta dirección X, acá coloco Y hacia acá coloco Z, voy a prolongar un poco el Z, lo que tenemos es que el campo eléctrico está solo en la dirección X y está cambiando en el tiempo y en el espacio. Como es una función trigonométrica, dibujo ese coseno en un instante dado, lo que significa, vamos a colocar el campo eléctrico en verde, entonces eso nos queda así. Entonces el campo eléctrico va así, oscila así, es decir que el campo eléctrico está aquí así, aquí va hacia abajo, aquí hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, etc. Y el campo magnético lo voy a dejar con rojo. El campo magnético entonces va en la dirección Y, como lo muestro acá, y por lo tanto el campo magnético en este caso sería una función que es de la siguiente forma, es así, es así. Una función también trigonométrica que está justo en fase así, por lo tanto hacia acá va el campo magnético, así, horizontal, ortogonal, y esto forma entonces este triedro que le estábamos, o sea, esta imagen que estábamos viendo, donde esto se propaga, y lo interesante es que se propaga con velocidad c. Entonces, B, el campo magnético, E, el campo eléctrico, y tenemos estas ondas que se propagan, es la visión que tenemos de esto que está acá. Entonces, voy a decir algunas propiedades de lo que encontramos, y también porque esto fue una predicción teórica, así que también quiero comentar ese punto que hicimos. Pero lo primero que encontramos es que si tomo la solución que encontramos, es simplemente que llamamos onda plana, pero es suficientemente razonable, esto lo queremos hacer, e esencialmente era coseno de kz, y esta vez lo voy a multiplicar, me queda kz menos ct, pero multiplica esta vez por k, porque hay una interpretación acá, me queda k por c igual a t. Entonces, lo primero es que t tiene unidades de tiempo, por lo tanto, esta cosa que se llama k por c tiene que ser algo que tiene algún sentido físico, k por c tiene que tener unidades de 1 partido por tiempo, y eso lo llamamos típicamente frecuencia. ¿Ok? Esta constante que tiene dimensiones de que tiene dimensiones, fíjense, k tiene que tener dimensiones de 1 partido por longitud, y lo otro tiene que tener dimensiones de tiempo. Entonces nos queda esto que tiene estas dimensiones, digamos, de frecuencia. Y vamos a ver que esta frecuencia se mide en una unidad muy bonita que se llama Hertz, pero quiero explicar la historia por qué la medimos por Hertz. Pero lo primero quiero decir qué interpretación tiene cada una de estas cosas. Entonces, si uno grafica, en este caso tenemos el espacio acá Z, y graficamos el campo, en este caso eléctrico, que estábamos colocando ahí, entonces nos queda así, y esto entonces sería el campo eléctrico en la dirección Z. Lo primero que descubrimos es que es una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas, ¿ok? Y por lo tanto hay una longitud que se repite. Eso quiere decir que si yo tomo el campo eléctrico, ¿ok? Tomo el campo eléctrico en Z y le sumo lambda, el campo eléctrico se repite exactamente, una función periódica con longitud de periodicidad lambda. Pero uno mira y tiene una función trigonométrica, y uno saca las funciones trigonométricas, su periodo es 2pi, eso quiere decir que si yo tomo coseno de k por z y le sumo lambda, me queda k por lambda menos k por c por t, esto debería ser simplemente coseno de k por z menos k por c por t. Y por lo tanto, la única forma que esto sea periódico es que k por lambda sea entonces 2pi, y eso nos permite entonces encontrar que esta constante k que acabo de colocar, en realidad se puede escribir como 2pi partido por lambda, o si quieren también se puede decir que lambda es 2pi partido por k. Entonces, lambda es lo que llamamos la longitud de onda, k es lo que llamamos número de onda. En realidad acá me dice algo así como cuántas longitudes caen en 2pi. Tiene que ver con esa noción que está ahí. Análogamente podemos hacer lo mismo para el tiempo.
O sea, no hay ningún problema porque análogo para el tiempo, porque esta función es periódica tanto en el tiempo como en z. Por lo tanto, si yo tomo mi solución y ahora tomo la solución, si quieren, que depende de z, hasta voy a colocar coma, que sea más corta, z y t, y lo desplazo en un periodo, voy a decir t va a ser un periodo, la función también es periódica. Es decir, que me queda e de z, t, donde en este caso estoy definiendo t periodo. También se repite en el espacio, simplemente porque tiene argumento de la forma, en este caso, kz menos kc por t. Y por lo tanto, de la misma forma que hice para el espacio, entonces se tiene que satisfacer que, en este caso, omega por t tiene que ser 2pi, y por lo tanto encontramos que el periodo o la frecuencia en realidad es 2pi partido por el periodo. ¿Ok? Son estas relaciones que voy a anotar lo que significa, pero van a ser útiles porque todas las ondas electromagnéticas las vamos a caracterizar por estas dos cantidades, o por el número de onda, o por el periodo, o por la frecuencia. Por lo tanto, esas son nociones importantes. Entonces voy a anotar qué quiere decir eso. Entonces en este caso T dijera el periodo, y vuelvo a insistir, omega es la frecuencia. ¿Ok? Esto va a ser útil para lo que quiero discutir ahora. Entonces, la pregunta que me voy a hacer ahora, y es la pregunta interesante, es, ok, si las ecuaciones de Maxwell que estamos discutiendo, estas ecuaciones que están acá, nos dice que hay ondas. La pregunta es, ¿se pueden medir? Porque Maxwell esto lo encontró en lápiz y su cuaderno. La física es una ciencia que hace experimentos, que cuando hay predicciones tratamos de entender dónde ocurren este tipo de predicciones, si se pueden medir. Y la persona que los midió, entonces, es a la persona que vamos a darle el nombre asociado a la frecuencia, que va a ser Heinrich Hertz. Porque entonces, va a ser entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿se pueden medir las ondas? ¿Se pueden medir las ondas electromagnéticas? ¿Se pueden medir? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y la respuesta a esta pregunta, bonita pregunta que nos estamos haciendo, entonces fue resuelta por este personaje que está acá, que es Heinrich Rudolf Hertz, que está acá, ¿okay? Que murió bastante joven, pero él dice que pensaba que a pesar que murió joven, su vida, le escribió una carta a sus padres diciendo que su vida, en su opinión, le había sido muy productiva, a pesar que murió lamentablemente muy, muy joven. ¿Cuál es la idea de Hertz? Entonces voy a tratar de resumir un poco el experimento y les voy a mostrar un video que trata de replicar en forma más moderna el experimento Hertz. Entonces, ¿cuál es la idea del experimento Hertz? Acá está el montaje más o menos original que él usó. Entonces se lo explico y veamos qué fue lo que hizo. Entonces la idea es muy simple. ¿Qué es lo que hace Hertz? Es que coloca esencialmente un condensador, nada más que eso. Tiene unas placas, tiene un condensador, este condensador usando una bobina lo carga, y cuando tiene suficientemente carga o lo carga mucho o tiene los cables suficientemente cerca, lo que hace entonces este es un condensador, y lo que va a pasar es que este condensador cuando se carga, entonces en algún momento por aquí pasa una carga eléctrica, ¿ok? En algún momento sale una chispa. Y la chispa, ¿qué es lo que él hace y descubre? Es que por otro lado se coloca lejos y tiene lo que llamaríamos un detector. No se coloca tan lejos, se dio cuenta de que debe estar cerca, pero se colocó, creo, del orden de 1 metro, 2 metros, y tiene todo un sistema como unas lupas y tiene simplemente un alambre circular, ¿ok? Que tiene una estructura de cruz de madera, por ahí están las fotos originales del trabajo de Hertz, y entonces cuando él observa que cuando aparecen chispas, ve también que aparecen chispas acá, ¿ok? Entonces observa que chispas en este lado de acá, se ocurre una chispa aquí, inmediatamente después aparece una chispa acá. Y por lo tanto lo que muestra es que efectivamente, y con eso incluso podemos calcular hasta la velocidad, pero esto es instantáneo, por supuesto, es muy rápido. Entonces lo que pasa es que la chispa es una carga eléctrica moviéndose y por lo tanto genera una onda electromagnética, pero esta onda electromagnética cuando cruza un anillo cerrado por ley de inducción, induce una fuerza electromotriz y por lo tanto se propaga, ve que emerge una carga eléctrica porque hay una diferencia de voltaje entre los extremos y ve entonces este fenómeno que está acá. Entonces, eso es lo que descubre Hertz y veamos, tengo un pequeño video para que ilustre un poco este experimento, un poco más moderno, que lo pueden hacer en casa, ¿ok? Me dicen cuando lo ven, ¿lo están viendo ya? Me pueden confirmar por el chat o por el video si es que lo ven.
¿Ven el video para comenzarlo? Simplemente Sí, quiero... profe, ahí se ve. Ahí se ve, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Alguien simplemente, bueno, va a cortar un poco el video por respetar un poco la clase. Esta persona lo que tiene es simplemente un chispero. Eso que la gente ocupa para prender el gas en casas, otras cosas. Simplemente tomó el chispero, lo abrió y en los bordes simplemente sacó estos cables para generar carga eléctrica. Veamos cómo es. Se produce la chispa. ¿Ok? Un chispero. Esas lo pueden hacer si quieren en casa, si quieren un chispero a mano. Y entonces veamos qué es lo que hace en este experimento. Aquí tenemos el arreglo que hemos hecho para replicar el experimento de Hertz. Tenemos estas dos varillas metálicas, las cuales están conectadas a nuestro generador de chispa. Y estas placas de aluminio puestas de modo que cuando se produzca la chispa entre las dos terminales, las ondas electromagnéticas deben viajar por el espacio y llegar hasta esta antena. Eso es porque no les dije, pero igual como lo que pasa en la superficie del agua, si yo tiro una piedra, entonces van a aparecer ondas circulares. En realidad, si yo aparecen las chispas aquí al centro, van a generar ondas esféricas que ocupan todo el espacio. ¿Ok? Entonces van a ocupar todo el espacio y entonces al colocar esto es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, voy a tirar una piedra al agua, pero coloco, por ejemplo, un dique de tal forma que o una compuerta, de tal forma que cuando el agua se propague va a encontrarse con unos muros y solo va a pasar por esta zona más pequeña. Es exactamente la misma idea. Y bueno, veamos lo que pasa. Al otro lado, no sé si se dan cuenta, también tengo dos cables, por lo tanto, esta chispa va a enviar una onda, aquí va a pasar una onda y debería haber una chispa, pero es muy débil. Pero vean cómo resuelven el problema en este experimento. En el experimento original de Hertz se tenía un anillo abierto en donde se generaba otra chispa después de producirse la primera. Aquí no tenemos la potencia suficiente para poder generar una chispa en la antena receptora, pero en su lugar hemos puesto este foco de neón, el cual enciende a unos 60 o 70 voltios y vamos a ver que al producirse la chispa en este punto, viajar las ondas electromagnéticas y ser recogidas por esta antena, el foco va a encender. Vamos a accionar el generador de chispa y veamos. Vemos cómo se produce la chispa y el foco de neón enciende. Ahí lo vamos a ver un poco mejor. Pero para verlo un poco mejor en este experimento lo mejoraron y van a colocar simplemente un condensador, lo voy a simplemente apurar porque no se alcanza a ver eso que está ahí, con una bobina, hacer un generador, y entonces toman un condensador, el que está ahí. Eso va a generar descargas mucho más grandes. Veamos lo que pasa con descargas mucho más grandes. El cual a su vez se conecta a nuestra antena emisora. El efecto del capacitor es almacenar la energía y soltarla de golpe en cada chispa del emisor. Vean ahora cómo son las cargas. ¿Ven cómo se prende la luz? Pero para mostrar que son ondas, aún pueden colocarlo aún más lejos, uno lo puede colocar del orden de 1 metro y va a seguir funcionando. Fue así como lo descubrió Hertz. Entonces, como ven, pasa una corriente, hay luz, y bueno, porque también son ondas, y hay otras ondas que atraviesan, llegan hasta acá, e inducen entonces, en este caso, porque este es un circuito cerrado, inducen por la inducción una fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque lo que vimos como solución, los campos eléctricos y magnéticos están oscilando, y eso genera entonces una FEM, y esta FEM está induciendo también que veamos que la ampolleta se prende. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Si alguien tiene duda, me dice. Si no, simplemente vamos a volver a la tablet. Ok, tenemos acá. Entonces, este fenómeno que les acabo de mostrar nos muestra esto que hizo Hertz, que fue un gran avance. Gracias a él supimos que las ondas electromagnéticas son, digamos, se pueden observar y pueden ser muy útiles. Lo primero que yo debería hacer notar es que la frecuencia en honor a Hertz, que él fue que descubrió las ondas electromagnéticas o las verificó en realidad, la unidad de medida es lo que llamamos un hercio. ¿Okay?
lo usamos en honor a él, así que usamos un hertz, ¿ok? O hercio, esa es la unidad que usamos para referirnos a la frecuencia en honor a Rudolf Hertz, quien fue el primero en medir eso. Pero después, separando, por ejemplo, las cargas y estudiando otros fenómenos, descubrimos que hay muchas ondas, las cuales voy a ir comentando un poco hoy día, quizás no con todo el detalle que quisiera, pero quiero un poco contarles algunas cosas. Entonces, lo primero es que voy a colocar algunas figuras acá, simplemente para discutir y analizar lo que quiero comentarles. Voy a colocar dos. Tenía otra que creo que valía la pena, esta de acá. Entonces, estas dos simplemente resumen en función de los dos parámetros que estamos discutiendo lo que quiero hacer. Esto es lo que llamamos el espectro electromagnético. En la teoría que hice recién, fíjense, lo único que requiero, si vuelvo atrás, es en el cálculo, lo único que requiero es esto que está acá, lo voy a subrayar un poco mejor, requiero que la longitud de onda, el número de onda por la velocidad de la luz sea igual a, si quieren verlo, la frecuencia, o también, si quieren, hay gente que lo escribe de otra forma, lo voy a escribir de la otra forma más tradicional. La forma más tradicional nos dice que la velocidad de la luz, que es una constante, 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, eso vale la frecuencia partido por K, pero K en realidad, si quieren verlo, lo puedo colocar así, es eso lo que es constante, o si quieren uno puede colocar como K, lo reescribo como si quieren 2pi, nos queda acá lambda, y por lo tanto una relación entre la longitud de onda y la frecuencia, que son las formas tradicionales de escribirlo. O si quieren, eso significa la longitud de onda partido en este caso por el periodo. Entonces, esto me permite, dado que esta solución que usé era para cualquier lambda y cualquier t, nunca dije si hay alguna propiedad característica, si no puede ser cualquiera, lo que uno descubre entonces es que pueden haber muchos distintos lambda y muchos distintos periodos, o muchas distintas frecuencias y longitudes de onda, que el producto nos da C. Y por lo tanto podemos tener muchos diferentes tipos de longitudes de onda. Entonces, lo que ven ahí, lo que me ilustra es lo que llamamos el espectro electromagnético, donde en este caso el eje horizontal es lo que llamamos en este caso la longitud de onda, y en el que está acá abajo es la frecuencia. Son simplemente el mismo tipo de gráfico representado de formas distintas. Lo primero interesante es que la luz que ustedes conocen, la luz que sale, por ejemplo, del Sol, el rango, por ejemplo, de longitudes de onda, está en un rango muy pequeño, que en unidades, bueno, aquí está escrito en unidades de Armstrong. Típicamente nos gusta más bien hablar de nanómetro, está entre los 400 y un poquito más de los 700 nanómetros, en este caso está hablando 4.000 y 7.000 Armstrong, pero en ese rango que los procesos de reacciones nucleares y movimiento de carga al interior del Sol envían, bueno, más cosas, pero por lo menos las que son visibles, las que vemos blanco, en ese pequeño rango de longitudes de onda que vemos la luz que nuestros ojos, que son un aparato maravilloso diseñado para detectar ondas electromagnéticas. Nuestros ojos, lo único que detectan como onda electromagnética está en este rango muy pequeñito que está acá, en el cual vemos todos los colores que vemos son simplemente la diferencia de un color a otro color, es cambiar la longitud de onda. ¿Okay? Por ejemplo, el verde tiene del orden de 530 y tantos nanómetros, el rojo está del orden de 700, y etcétera. Así que eso nos da exactamente todos los colores. Después voy a explicarle un poco de dónde viene, está asociado al arco iris o por qué tenemos estos colores. Pero por ahora solo quiero enfatizar que el rango de longitud electromagnética es muy pequeñito, está aquí, y en frecuencia está acá representado. En frecuencia corresponde típicamente a 10 elevado a 4, 10 elevado a segundos hercios, ¿okay? En ese rango donde el Sol esencialmente nos da la luz cotidiana. Pero esta teoría, en realidad, lo interesante que tiene la teoría electromagnética, que va mucho más allá, habla de fenómenos que no necesariamente tienen que estar en los rangos de los 400 a los 700 nanómetros. Y eso nos permite entonces tener ondas distintas. De hecho, la onda que estudió Hertz no la ven. De hecho, cuando ustedes prendían y veíamos el rayo, no veíamos una onda que pasaba. En un caso se veía un poco, cuando colocamos un condensador grande, empezamos a ver algo un poquito violeta, pero en el experimento original Hertz, de hecho, no lo veía. De hecho, después hizo un experimento grande, una sala 1 oscura, un salón de clase,
y logró detectar cómo rebotaba y hacían propiedades interesantes. En realidad él estudió unas ondas que están en la escala que llamamos micrométricas, que en nuestro caso cotidiano están en el rango de los que usamos en los teléfonos celulares, en los microondas, ¿ok? Él estudió las ondas que en este caso están en la longitud de los pocos centímetros, que si volvemos a este espectro, las ondas que él estudió más bien están en esta región de acá, en la región, digamos, cercana, en este caso colgamos radar, que son la longitud que usamos en el radar, o en las radios, en este caso FM, o la televisión está un poquito más allá, está cerca de un poco más de 1 metro, pero en esas longitudes de onda están. De hecho, cuando alguien transmite, nosotros nos vemos con los ojos la televisión, para eso tengo que pasarle un aparato, que es un televisor. Sin embargo, las ondas electromagnéticas me están cruzando. Esas ondas en frecuencia, fíjense que acá el producto de las dos es constante, por lo tanto quiere decir que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, cuando crezco en longitud de onda, es equivalente a decrecer en frecuencia. Por lo tanto, acá vemos, aquí ilustramos que las longitudes de onda, típicamente la escala de los pocos centímetros o metros, corresponden a las ondas que usamos típicamente en los teléfonos, en la televisión, en todo lo que llamamos, por ejemplo, las radios AM son de bastantes metros, son mucho más grandes. Por eso requieren metros más grandes y también tienen la gracia de que al ser de longitud más grande pueden cubrir muchas mayores distancias. Las de radio FM las tenemos que amplificar mucho más. Así que tenemos, por este lado, tenemos todo este tipo de ondas interesantes, que son las microondas, las ondas de radio, la radiación que, por ejemplo, usamos para enviar señales. Pero a medida que nos acercamos a nuestro espectro visible, tenemos regiones, por ejemplo, que llamamos rayos infrarrojos, eso es un poco más algo así como 1000 nanómetros, los rayos infrarrojos, que acá está muy bien representado con estos lentes. Estos rayos infrarrojos o esta zona de acá son típicamente a lo que asociamos el calor. Cuando un objeto está caliente, irradia ondas electromagnéticas en este rango. O sea, no vemos el calor, por eso usamos cámaras especiales, cámaras térmicas, para detectar, y con eso hacemos una representación en colores, pero detectar estas longitudes que ya nuestros ojos no nos permiten ver y entender cosas interesantes con ellos. Pero están aquí, o sea, este rango acá es interesante. De hecho, nuestro cuerpo está, como tiene temperatura, está todo el tiempo irradiando. ¿Okay? Incluso el universo, que está a muy baja temperatura, cuando medimos tiene una temperatura cercana a los 3 Kelvin, eso es algo así como menos 270 grados Celsius, podemos ver qué temperatura tiene, podemos ver esta onda de radiación. ¿Okay? Así que eso es una onda importante asociada al calor. Y por el otro lado, si nos saltamos el espectro visible, cuando uno entra a la región por debajo, ya nuestros ojos no vemos, estas longitudes son muy pequeñas, tenemos la radiación ultravioleta, típicamente en nuestro caso es bastante peligrosa, nos puede producir cáncer, por ejemplo, estas vienen del sol, nos irradian, por ejemplo, así que estos rayos ultravioleta nos tenemos que proteger, y mucho más abajo tenemos longitud de ondas muy pequeñas, en este caso, fíjense, 10 elevado a menos 12 metros, ya empezamos a tener lo que llamamos los rayos X, son rayos que típicamente ocurren en fenómenos de desintegración de partículas un poco inestables a nivel atómico, que van generando este tipo de radiación, que está asociado a lo que llamamos también procesos de lo que llamamos interacciones débiles, ¿ok? Simplemente la materia genera este tipo de rayos. También el Sol genera rayos X, pero en mucho menor cantidad, pero los cuales para nosotros son muy útiles. Los rayos X, por ejemplo, nos permiten, lo usamos para ver tejidos, ¿ok? Todos han hecho una radiografía en la cual son bombardeados y podemos ver tejidos. Y aún más abajo podemos ver lo que llamamos rayos gamma, los cuales también tienen que ver también con esta radiación que les dije, que tiene que ver con la interacción débil de la materia, digamos, pero que está acá a escalas cada vez más pequeñas, escalas atómicas, podemos ver. Pero entonces el espectro va de lado a lado, de hecho puede seguir más allá y también puede seguir más acá. Mientras más pequeños, simplemente necesitamos detectores más grandes para poder entender un poco mejor cómo funciona esto. No sé si tienen duda o pregunta de eso, si no voy a empezar a hacer simplemente algunos comentarios de propiedades que tiene la luz, con en particular algunos fenómenos que me parecen interesantes que sepan de cultura general. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, si no, sigo adelante. Entonces, voy a colocar algunos fenómenos de interés, ¿sí? La relación que escribió arriba con respecto a la velocidad de la luz,
¿sí? Normalmente como que la frecuencia se normaliza, ¿o no? Como que el gamma partido en 2pi no se Sí. escribe como junto. No, o sea, bueno, sí, hay otra forma de escribirlo. Lo escribes como nu por lambda. Nu es lo que llamamos Mm, la frecuencia, es una frecuencia no angular, ¿ok? Pero como la solución que encontramos realmente viene de funciones ondulatorias trigonométricas, lo más usual es usar omega, ¿ok? Pero efectivamente, como dices tú, se puede normalizar. Eso que está aquí lo puedo llamar como nu, ¿ok? Es simplemente una normalización. Y eso entonces es la frecuencia ahora no angular, ¿ok? Así que también permite hacer eso. Pero como en este caso son funciones trigonométricas, es muy natural usar en este caso lambda y omega como notación, ¿ok? Pero obviamente uno tiene distintas libertades, quizás la más común para ondas armónicas, esto que está acá, ¿ok? Entonces, algunos fenómenos de la óptica, no sé si alguien más tiene pregunta, pero si no, por mientras avanzo, pero si no me dicen nomás y trato de responder las preguntas. Algunos fenómenos de la óptica. Lo primero quizás debiera explicarle lo que es la óptica. No sé si saben lo que es la óptica. Cuando uno va en la calle y le pregunta a alguien qué es la óptica, se imagina que son estos lugares que venden lentes, lamentablemente. Pero la óptica es un concepto que Newton empujó y trató de sacar adelante. Gastó grandes tiempos de su vida en entender esto. La óptica es lo que llamamos, es simplemente es la interacción de la luz. ¿Ok? En realidad, en este caso, las ondas electromagnéticas, en todo su sentido, la luz no solo visible, la luz y la materia. ¿Ok? Es a eso lo que llamamos la óptica. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de algunos fenómenos interesantes de la óptica. ¿Cuál es el fenómeno que me interesa? Bueno, lo primero que me interesa es simplemente entender esto. Imagínense, tienen una carga moviéndose, para que sea más fácil imaginarnos, la cual entonces frente a ella coloco un material. Por ejemplo, nos imaginamos que coloco acá un medio dieléctrico, por ejemplo, el agua, ¿ok? Cualquier medio que esté frente a ella, y entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a las ondas que está emitiendo esto? Está emitiendo onda electromagnética, pero que ahora entonces atraviesan este material que por supuesto, bueno, va a tener propiedades, digamos, interesantes. Digamos. Este que está acá, como es agua, va a tener propiedades, digamos, que nos puede interesar, digamos. Y la pregunta es, ¿qué le está pasando a las ondas cuando cruzan un material que en este caso tiene una constante dieléctrica, como el agua, y también tiene una constante de magnetización? ¿Ok? Tiene estas dos propiedades. Puede estar muy cerca de un cero, pero tiene estas dos propiedades. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasa a las ondas cuando esta vez tenemos interacción entre campos eléctricos, ondas, recuerden, luz simplemente son ondas electromagnéticas, y materia? Entonces, obviamente, nosotros tenemos un instrumento natural de observación, que son nuestros ojos, ¿ok? Eso me parece importante, no olvidar, digamos, son algo que nos permiten llevar esta experiencia. De hecho, es la experiencia cotidiana que tenemos y por eso nos permite entender muchas cosas. De hecho, somos capaces, fíjense, sin todo entrar en el detalle, de poder detectar los colores. Somos capaces de detectar, tenemos sensores en nuestros ojos que nos permiten detectar la luz. De hecho, hay animales como las serpientes y algunos peces que pueden detectar en otras longitudes de onda, por ejemplo, típicamente infrarrojo, y por eso detectan animales, por ejemplo, en la noche, sin problema. Una serpiente puede ver un ratón y lo que ve en realidad aparentemente es como una mancha de algún color distinto al entorno porque simplemente tiene temperatura y eso les permite ver. Nuestros ojos, desgraciadamente, no ven ese rango, pero vemos en otros rangos, digamos. Eso también hay que destacar, pero podemos detectar colores, eso es importante. Pero, ¿qué es lo que le pasa a la onda? Esa es la pregunta interesante. Bueno, si vuelvo a nuestras ecuaciones de Maxwell, lo que aprendimos es que la velocidad de la luz era simplemente 1 partido por la raíz cuadrada de epsilon 0 mu 0. Entonces, cuando yo tengo por ejemplo, un medio dieléctrico, como en este caso el agua, si yo quisiera saber cuál es la velocidad en el agua, uno diría, bueno, es hacer el mismo cálculo que hice, simplemente que debo cambiar, como en medios lineal, debo reescribir las ecuaciones de Maxwell, uso que la polarización es proporcional al campo eléctrico por una constante, uso que la magnetización es constante, es proporcional a la intensidad magnética, reescribo las ecuaciones y lo único que van a cambiar en las ecuaciones es que epsilon en realidad se cambia por epsilon y mu se cambia por mu del medio. Es decir, que aquí debería colocar el epsilon del agua
y acá del agua, nada más. ¿Ok? Las ecuaciones son las mismas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que uno va a aprender de este cálculo? Muy simple en realidad, que es repetir lo que hicimos, es que esto se puede reescribir como en realidad la constante eléctrica del agua, epsilon 0 por una constante, kappa, ¿ok? Y mu va a ser simplemente una constante que está asociada a la susceptibilidad, que en realidad le llamamos 1 más la susceptibilidad, si se recuerdan cuando les enseño magnetización. Y por lo tanto, fíjense que lo que uno descubre que la velocidad de la luz en el agua o en cualquier material en realidad es simplemente, va a ser 1 partido por raíz de epsilon 0 mu 0 por raíz de la constante que caracteriza la propiedad eléctrica del medio y también la propiedad de magnetización del medio. Y eso entonces, si quieren, se traduce, el primer término que ven aquí es directamente es la velocidad de la luz, así que me queda la velocidad de la luz por una constante que se llama kappa por 1 más psi. Eso es lo que escribe al medio. Psi es la susceptibilidad magnética. Y por lo tanto, uno encuentra, y en base a hacer esto, uno hace el cociente y define lo que llamamos el índice de refracción, que es simplemente el producto de K por 1 más psi, que es simplemente el cociente entre la velocidad de la luz partido por la velocidad en el medio. ¿Okay? Y este n tiene un nombre, le llamamos índice de refracción. Y este índice de refracción que nos dice en realidad cómo se compara la velocidad de la luz con la del medio. Obviamente, como el medio se polariza, eso genera campo eléctrico en oposición y también campo magnético, la velocidad de la luz siempre va a ser mayor que la velocidad del medio, y este índice de refracción, por lo tanto, siempre va a ser un número mayor que 1, y nos da propiedades, nos dice esencialmente cómo se propaga la luz en el agua. Y si uno quisiera saber cómo es, simplemente voy a colocar aquí algunos materiales para ilustrar cómo es el índice de refracción, que simplemente lo calculo sabiendo las constantes de cómo se polariza el medio de la magnetización. Uno los puede calcular, eso lo sacamos de la teoría. Fíjense ahora, de la teoría puedo predecir cómo de la teoría o de observaciones de otras propiedades indirectas, uno puede saber cómo es la velocidad de propagación en el medio. En el caso, por ejemplo, del vacío, obviamente, es 1. La velocidad del vacío es C, no se polariza, no se magnetiza, pero por ejemplo si coloco aire, ¿okay? Uno se pregunta, ¿cómo será la velocidad de la luz en el aire y en el vacío? ¿Será muy distinta? Y la respuesta que es muy, muy similar, en realidad hay una diferencia en la 10 milésima, significa que la velocidad de la luz en el vacío y en el aire es casi una 10 milésima más pequeña, ¿okay? Así que en realidad casi, o sea, no hay una gran diferencia, no es que sea 10 milésimas más pequeña, la diferencia es una 10 milésima más pequeña, así que en realidad en el vacío, en el aire se propaga bastante igual. Y la razón, a pesar que uno dice que el aire tiene agua, en realidad las moléculas de agua son muy polarizables, pero no es dominante. Hay otros elementos en el aire, como oxígeno y nitrógeno, que se polarizan mucho menos, y por lo tanto por eso no es tan fuerte. Pero por ejemplo, si colocáramos agua, ¿okay? Si alguien prende la luz en el agua, ya vamos a ver que este fenómeno es muy entretenido, hace que si uno calcula índice de refracción, uno encuentra que es 1.33. ¿Eso qué significa? Significa que la diferencia entre la velocidad de la luz en el aire y el agua es un 30%. Es decir, viaja 30% más lento. Y eso es porque cuando la luz viaja, las moléculas se polarizan y eso hace que se mueva más lento. En el vidrio, ¿okay? A pesar que uno cree que se propaga igual, es peor, es 1,5. ¿Okay? Así que la luz se propaga en forma distinta. Y esto hace un fenómeno entretenido. Déjenme explicarle qué fenómeno entretenido hace esto, por ejemplo. Entonces, imagínense, voy a tratar de explicarlo, lo que llamamos difracción, que es un efecto interesante de la luz, que seguramente todos ustedes han sufrido de pequeños, es que imagínense que toman un bloque de un medio que sea dieléctrico, ¿ok? Dibujamos un medio dieléctrico, lo voy a dejar acá. Entonces, imagínense que toman un bloque, un medio dieléctrico. Entonces, acá tenemos el aire, o si quieren vacío, y acá tengo un medio dieléctrico. Por ejemplo, vidrio. ¿Por qué no? Vidrio quizás es el más común, o agua, o vidrio, agua, lo que sea. Entonces, si ustedes lanzan un rayo de luz, ¿ok? Si viene un rayo de luz así, entonces el medio se polariza, ¿ok? Pero si el medio se polariza,
Por eso tenemos acá, obviamente, tenemos un epsilon. Se polariza, entonces lo que aprendimos fue que el vector de desplazamiento no le pasaría nada, pasaría de largo, pero el campo eléctrico se desplaza con la polarización, porque el campo eléctrico sería el D, que no cambia, menos, más P, y por lo tanto cambia. Y ese cambiar hace entonces un fenómeno muy raro que hace que la luz se deflecte y entonces adquiera otro ángulo. O sea, viene con un ángulo y pasa con otro ángulo simplemente porque la explicación de esto que estoy viendo acá, esto se debe, y después, por supuesto, después la luz recupera obviamente el ángulo que vuelve a ser vacío, así que hace eso. ¿Ok? Y esto hace entonces que la luz, la polarización, entonces en este caso la polarización, las cargas de polarización induce, en este caso, induce que la luz se cambie de trayectoria, se modifique. ¿Y esto qué hace? ¿Y qué hace esto como efecto interesante que la luz haga esto? Bueno, hace algo muy interesante que seguramente todos han visto desde pequeños, siempre he colocado una imagen, está acá, que eso que está ahí. Hace que cuando veamos un objeto, por ejemplo, está en el aire y está dentro del agua, nos dé la sensación que, por ejemplo, en este caso, se corta el lápiz. Y uno dice, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, la explicación de esto es que nuestra cabeza, desgraciadamente, está acostumbrada, nuestra mente, cuando ve un rayo de luz, se lo imagina siempre que viene en línea recta. Eso es simplemente nuestro cerebro interpreta luz como línea recta. Y por lo tanto, fíjense, si yo estoy acá, si yo coloco mi ojo acá, si mi ojo está aquí, mi ojo recibe la luz, él piensa que la luz viene de acá y no de acá. Y por lo tanto, cuando está el vaso, la parte de arriba, ok, esencialmente hay una pequeña flexión, de hecho hay una también que ocurre en el vidrio, pero el agua ahí lo veo más notorio, simplemente esta parte de acá, la luz pasa y llega a mi ojo en línea recta, no hay problema. Pero la otra, debido a que paso en el material, al pasar en el material, la luz llega, cambia curvatura y después vuelve a salir, mi ojo piensa que el objeto viene de otra zona. En vez de estar acá, piensa que viene de acá, y por eso vemos que está cortado. Simplemente es esta traslación del rayo de luz que en mis ojos me hace la sensación o me hace creer que viene deflectado. ¿Ok? ¿Está claro? Si alguien tiene preguntas me dice, pero eso nos permite entender, por ejemplo, cuando miramos un fondo de una piscina, es difícil saber el fondo, porque los rayos de luz vienen deflectados y por lo tanto parece ser que es menos profundo, hay que tener cuidado. ¿Ok? O sea, este tipo de cosas en el aire, nuestra intuición es muy distinta estando en el agua. Falla si no tenemos cuidado. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado en eso. No sé si alguien tiene una pregunta de eso, si no, sigo avanzando con aplicaciones de esta idea simple de la difracción y colores. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, si no hay preguntas, sigo avanzando. Entonces, lo que voy a hacer es otra aplicación cotidiana, es lo que llamamos aplicación. Son los lentes. Esto que acabo de hacer, me dice, ¿de qué sirve esto? Bueno, sirve algo maravilloso, y esto fue una idea que hicieron los holandeses, que fue un gran cambio, fue un grupo holandés, no sabemos el nombre particular, sabemos algunos que son aplicaciones, pero la idea esencial es la siguiente. Alguien se ocurrió, pero ¿qué pasa si el objeto que tiene otro índice de refracción es curvo, en vez de ser plano? Entonces, se imaginaba un objeto que lo curvaron suficientemente bien, así, con mucho cuidado, hacer lentes, eran horas y horas de pulir vidrios. Los vidrios tienen índice de refracción 1,5, así que la luz va a un 50% más lento. Entonces uno toma un índice de refracción, un material y lo pule, por ejemplo, y genera algo así como un vidrio, y uno aplica de nuevo las leyes con cuidado que acabo de decir. Hay leyes que relacionan el ángulo de incidencia acá con el ángulo que sale acá abajo. ¿Ok? Uno puede encontrar unas leyes que fueron descubiertas por los árabes y redescubiertas como 600 años después en Europa, pero uno descubre entonces que si uno lanza un rayo curvo por aquí y aplica estas leyes, va a descubrir que esto llega a un punto por acá, si lanza otro por acá, uno descubre que hay un punto acá, si lanza otro descubre que el mismo punto llega acá. Si uno hace una superficie inteligentemente apropiada,
puede encontrar objetos los cuales tienen lo que llamamos un foco, y esos ejemplos, eso hace lo que tengamos algo que seguramente muchos de ustedes jugaron cuando pequeños, que es lo que llamamos una lupa, que es un lente esencialmente, que lo que hace es que focaliza la luz. Es exactamente el mismo principio que acabo de hablar antes. El cambio de la velocidad de la luz hace que los rayos de luz se deflecten, cambien de dirección, y eso nos permitió hacer cosas tan maravillosas como los lentes, que nos permiten seguramente a muchos leer, o tener telescopios, que nos permitió descubrir y mirar el universo de otra forma, o también microscopios, que nos permite mirar una u otra escala. Así que esta ley muy simple que cambia las ecuaciones de Maxwell nos permitió entender este tipo de cosas bastante inesperadas. E incluso el índice de refracción tiene propiedades exóticas. Por ejemplo, imagínense que el índice de refracción, entonces eso es un ejemplo, son los lentes, pero el siguiente quiero decir uno que motivó mucho a Newton. Esto fue algo que a Newton lo dejó perplejo, pero primero voy a explicar la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que imagínense que la polarización del medio depende de la frecuencia. Cuando le enseñé cómo un medio se polarizaba, le apliqué un campo eléctrico y se polarizaba, pero si el campo eléctrico está oscilando, la forma de polarizarse puede cambiar con la frecuencia. ¿Okay? Si esto cambia con la frecuencia, entonces, si yo lanzo un rayo de luz con una frecuencia o con otra frecuencia, el ángulo con el cual se va a curvar esto es distinto. ¿Okay? Y eso seguramente todos ustedes lo han visto, algo que uno, si tiene algún prisma, ahora está muy de moda estos prismas esféricos, uno coloca la luz y uno ve que la luz viene blanca y emerge algo muy maravilloso, que fue algo que fue lo que motivó a Newton, de hecho, a estudiar durante muchos años de su vida la óptica, fue esto que está acá, que es pasar la luz sobre un prisma. Cuando uno pasa la luz sobre un prisma, descubre este fenómeno maravilloso de que la luz simplemente se separa, ¿ok? Y hace este fenómeno de difracción, de separarse, y vemos que, obviamente ya les dije, eso lo estaba comentando al principio, que el espectro de, cuando les mostré acá, la longitud, la frecuencia de un color y otro color eran distintos. ¿Ok? Entonces, un color y otro color tienen distintas frecuencias. Si el índice de refracción llegara a depender de la frecuencia, ¿ok? A través de, bueno, sobre todo es fácil porque uno lo puede calcular con los modelos simples que les enseñé cómo se modifica eso, pero uno puede detectar que se modifica. Eso hace que el ángulo de salida del rayo que yo envíe, si es de un color o es de otro color, por ejemplo, si acá colocara otro color, por ejemplo, si fuera azul, y lo lanzo, entonces el ángulo que ocurre eso es distinto, ¿ok? Ese ángulo entonces sería distinto, y eso entonces genera que los rayos de luz se separen y genera este muy hermoso fenómeno que vemos que la luz blanca, esto bueno, nos demoró tiempo en entenderlo, pero esto nos dice que es lo que nos está diciendo acá. Por un lado, uno envía luz blanca, que es la luz del sol, entonces este lado acá tenemos luz blanca, entonces luz blanca, y esta luz blanca, cuando se encuentra en un medio dieléctrico con una constante eléctrica que depende de la frecuencia, entonces la velocidad de la luz es distinta. Es decir, que al principio la luz, y esto, bueno, así entendemos por primera vez bien la luz, este experimento que hizo Newton, lo hizo además Newton, de notar, es que uno aprende algo muy bonito. Uno aprende que la luz blanca, en realidad, uno se lo imagina así como un paquete donde van muchas ondas todas apretadas, cuando se encuentra en un medio dieléctrico que tiene dependencia de la frecuencia, se separa. Algunas ondas se separan de otras, y eso hace que unas vayan más rápido que otras. Al principio todas se mueven con la misma velocidad de la luz, porque es el vacío. Entonces, esto nos enseña que la luz está compuesta por por todas las longitudes de onda, por todas las longitudes de onda del visible. Pero si yo de alguna forma me la arreglo, y eso es lo que está ocurriendo en este fenómeno que estamos viendo acá, o sea, lo que está pasando es que viene la luz, y cuando entra en un medio que tiene una constante dieléctrica que depende de la frecuencia, el rojo va más rápido que el verde, y eso hace que se separen, y eso hace que entonces podamos ver que la luz se compone por muchos colores distintos. Esto hace que este fenómeno tan bonito ocurra. ¿Ok? Quería comentarles dos fenómenos brevemente.
muy brevemente. El primero, simplemente ahora no me queda mucho tiempo a comentarlo, pero quiero comentarlo, es la luz y los metales. ¿Ok? Desgraciadamente, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, habría comentado más, pero simplemente quiero comentarle algunos fenómenos interesantes. La luz y los metales. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo que discutimos al principio del curso, pero quiero al menos comentarlo. Me parece que ya era el momento de poder comentarlo. Desgraciadamente, esto podríamos haberlo sacado de las ecuaciones de Maxwell, pero la idea es muy simple, es que si del lado acá, entonces yo coloco, por ejemplo, coloco a alguien, digamos, voy a hacer una figura breve de alguien. Entonces acá hay alguien. Y entonces, lo que pasa es que entonces vemos que, ¿qué era lo que caracterizaba un metal? A un metal lo que le gustaba era que el campo eléctrico en la superficie solo podía ser normal, que el campo tangencial era cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si de acá sale un rayo de luz, ¿ok? Si de acá sale un rayo de luz, entonces este rayo de luz, ¿qué es lo que pasa? Es que rebota. Y uno se pregunta, ¿pero por qué rebota el rayo de luz? ¿Qué lo hace rebotar? Y la razón que lo hace rebotar es que simplemente nos imaginamos, hacemos un plano virtual y nos imaginamos que viene otro rayo de luz del otro lado, de tal forma que el campo eléctrico que está en esta dirección se cancela justo con el campo eléctrico que está acá, y en este caso hace que en una superficie metálica, bien pulida, por supuesto, tiene que ser muy plana, entonces hace que los campos eléctricos se aniquilen en la superficie, esencialmente hace que el campo sea cero, y eso hace que entonces nos llegue un rayo de luz acá, y eso hace que nuestro cerebro, y ese es el problema, de nuestro cerebro interpreta mal las cosas, y él piensa, nuestro cerebro que está acá, bueno, no me quedo muy bonita la imagen, piensa que hay un objeto acá, que está acá, en un mundo imaginario, ¿ok? Y ese que vemos al otro lado, por ejemplo, cuando la luz va y vuelve, entonces pensamos que al otro lado hay un objeto que está al otro lado. ¿Ok? Es eso lo que nos hace pensar que tenemos ese tipo de cosas, y eso es lo que esencialmente, bueno, prefiero mostrarles una imagen, nos hace ver este tipo de cosas e interpretarla. Cuando colocamos un objeto frente a un metal, vemos que se repite, pero simplemente esa es nuestra interpretación. En realidad lo que ocurre es que en la superficie aparece una densidad de carga, y esa densidad de carga es tal que el campo eléctrico es cero, y eso hace entonces que los rayos se curven, pero nuestro cerebro, desgraciadamente, siempre piensa que los rayos vienen en línea recta, y por eso hace todas estas interpretaciones erradas, como la que vemos acá, que se curva el rayo que está acá, o que o está ocurriendo este ejemplo de que vemos algo que está así. Así que hay que tener cuidado. Nuestra interpretación mental, estamos acostumbrados a imaginar que las cosas vienen en línea recta, y eso nos produce a veces interpretaciones erróneas. ¿Ok? Solo quiero tomarme un minuto más. Simplemente quiero decir un último comentario que me parece demasiado importante, decir que por qué el electromagnetismo es tan importante. Entonces, quiero decir por qué es importante lo que hemos estudiado. ¿Por qué es importante? Entonces, lo que quisiera hacer, solo comentar, ¿ah? No voy a hacer más que comentar, es, lo primero que quería comentar es que, si vuelvo, quiero explicar de nuevo qué está pasando en un átomo y ver toda la física que el electromagnetismo nos enseñó a hacer. No solo nos permite explicar mucho los fenómenos que nos rodean, ¿ok? Voy a hacer quizá algo así, sino que, ok, entonces voy a dibujar un átomo donde tenemos quarks y tenemos neutrones, ¿ok? ¿Ok? Y me voy a imaginar que por acá hay un electrón. Entonces, la imagen que tenemos, entonces coloco un electrón. La imagen que tenemos es simplemente por ahora lo que hemos dicho, que esto está orbitando y haciendo cosas así. Pero lo que quiero decir es que mientras la carga está quieta, en realidad, si la carga fuera instantáneamente quieta, el campo eléctrico está completamente instantáneo y quieto. Entonces uno se imaginaría una imagen así. Sin embargo, cuando el campo eléctrico se mueve, en realidad lo que está haciendo al moverse es que envía una onda, ¿ok? Una onda electromagnética. Y en realidad son las ondas electromagnéticas porque no hay fuerza instantánea. Esta imagen de pensar que tengo una carga eléctrica y que el protón siente instantáneamente la fuerza, eso es falso, eso no está bien. Lo que ocurre en realidad es que una carga genera un campo eléctrico que está viajando, que siente, que siente en este caso el núcleo. El núcleo responde enviando otra onda electromagnética que hace sentir la otra carga, y esa es la fuerza de interacción. En realidad que hay una interacción que está todo el tiempo viajando. La interacción viaja. No es fuerza instantánea. No es esa visión que tenía Newton de fuerzas que son instantáneas. ¿Ok? Y esto,
¿por qué quiero hablar de este ejemplo? Este ejemplo nos ayuda a entender casi todas las fuerzas, decimos fuerzas, pero en realidad son interacciones fundamentales. Nos permitió copiar las mismas teorías. Hicimos otras teorías que realmente es copiar un poco, usando un poco más la mecánica cuántica, pero es copiar la teoría electromagnética para entender por qué las cargas al interior de un núcleo, si todas son positivas, por qué no se repelen. Tiene que haber otra interacción. Y esa otra interacción en realidad es una teoría muy, muy similar a la teoría electromagnética que da origen a una cosa que llamamos las fuerzas fuertes, ¿ok? La teoría electromagnética, las ondas que enviamos son los fotones, en este caso son los gluones, hay interacción de partículas al interior que nos explica la teoría fuerte, así que es una copia de electromagnetismo, pero ahora lo hacemos para las fuerzas fuertes. A su vez, partículas inestables que envían radiación, eso nos da otra teoría que es muy similar a la teoría electromagnética, que afecta ligeramente a los electrones, las fuerzas fuertes no afectan los electrones, y esa la llamamos fuerzas débiles. Y estas fuerzas, que son el electromagnetismo, y estas copias generalizadas para entender estas otras cosas, más una última fuerza, electromagnetismo, electromagnetismo, más una última fuerza que es la gravitación, es en realidad casi todo lo que tenemos para explicar todo lo que nos rodea. La teoría, digamos, última de la física, en realidad lo que hace es copiar estas teorías que, bueno, hay que usar un poco más de mecánica cuántica, pero ocupamos estas teorías y es realmente con esto que explicamos nuestro entendimiento de la materia que nos rodea. ¿Okay? Simplemente lo que quiero pasarle el mensaje es que la teoría electrodinámica va a permitir hacer estas teorías. La teoría de gravitación, solo un comentario más, debería agregar, la teoría de gravitación en realidad fue motivada, que lo llamamos la relatividad general, fue motivada por el electromagnetismo, que es una teoría relativista que Einstein descubrió, y esto le va a permitir mostrar que son relativistas y es una generalización de lo que llamamos la gravitación. O sea, los que quiero convencer que la teoría electromagnética nos permitió hacer muchos cambios importantes para entender las otras cosas. La única teoría que no empujó fue la mecánica cuántica, pero todas las otras teorías fue una copia del electromagnetismo agregándole un poco de mecánica cuántica. Así que es eso lo que les quiero mencionar. Me parece importante terminar con esta idea por decirle la importancia que tiene la teoría electromagnética, no solo porque nos permite entender la gran mayoría de fenómenos que nos rodea, casi toda la materia, etcétera, pero también nos permitió desarrollar muchas otras teorías que espero que aquellos que alguna vez tengan la posibilidad de interesarse, estudiar, por ejemplo, las fuerzas nucleares, nos da la fuerza fuerte, nos da la física nuclear, las fuerzas débiles dan lo que llamamos la electrodinámica cuántica, la teoría de gravitación viene motivada, digamos, porque estas son las primeras ecuaciones relativistas, simplemente que Maxwell no se dio cuenta, pero hizo un gran descubrimiento con esta teoría. Eso, es eso lo que les quería comentar. Espero, digamos, que les haya servido y espero también que, bueno, que nos vaya bien, espero que hayan estudiado, espero que logren aprender un poco más de electromagnetismo. No sé si tienen alguna pregunta, observación de lo que les comenté, o lo que quieran preguntar. ¿No? Si no, estamos bien. Cualquier pregunta es bienvenida. Profe, ¿Sí? una duda con respecto al examen. ¿Sí? Toda la parte ondulatoria, o sea, la parte de la luz entra también. Lo que entraría de la luz, no esta última parte solo quiero es quizá un poco de cultura general, quiero que vean un poco más unificada todo, pero lo que sí necesito es que sí sepan que hay onda electromagnética, es decir, la deducción que saqué de ecuación de que hay ondas que se propagan, hasta ahí deberían saber. ¿Ok? Ah, ya. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, y con respecto a eso, alguien me preguntó o insisten que vayan pauta, hablé con los auxiliares, y lo que vamos a hacer es que los auxiliares van a subir algunos videos mostrando varias formas de resolver el mismo problema, para que vean que había muchas perspectivas distintas. No sé si hay alguna otra pregunta o observación. Les recuerdo que tenemos dos exámenes, uno va a quedar para el 7 y el otro para el 11, que pueden tomarlos, no son, pueden tomar si quieren los dos, simplemente se deja la mejor nota, ¿ok? Eh, no sé si quieren alguna otra pregunta, observación o duda.
¿No? Si entonces, si no hay más dudas, entonces lo dejaremos hasta ahí. ¿Estamos bien? Pueden escribir por el chat si también, si es que por si acaso tienen dudas. Digamos. Si no es el caso, entonces espero que esté bien. También voy a tratar quizás de subir las notas de las clases a PDF para que también puedan disponer de ellas. Y cualquier pregunta que quieran, de todas maneras, me la pueden hacer. ¿Ok? Así que les deseo que, bueno, que estudien bien, que espero que hayan aprendido. Estas cosas son importantes, creo yo, porque nos permite una visión más completa del mundo que nos rodea. Ok, espero que estén bien, cuídense y nos estamos viendo. Saludos. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos, cuídense.